la visión de Matías Darrocha, que creo que nos está escuchando. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. No, es un placer para nosotros. Yo hacía una previa donde comentaba esta nota de La Nación que leí hace un par de días que hablaba acerca de la morosidad en el pago de los colegios privados y que tenía una situación límite, ¿no?, en la gestión. Y ¿cómo se está viviendo esto en tu experiencia en la gestión y en el análisis tanto de negocios como de escuelas privadas? Bueno, sin duda que es un momento, diría, en principio, de gran incertidumbre, ¿no? Lo que es la realidad de los colegios no quedó ajena al tremendo golpe que recibimos todos cuando iniciamos este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, y tuvo que ver, por una parte, para los colegios con lo que significó virtualizarse, ¿no? Muchos colegios preparados para virtualizarse, ¿no? Para brindar educación de manera online, y otros no tanto, sobre todo los colegios públicos, lo que marcó una primera diferencia, diría. Pero por otro lado también los colegios rápidamente se dieron cuenta que se empezaban a encontrar con un problema, porque el aislamiento lo que significaba era que empezaba a generar un trato muy desigual para las familias del país, ¿no? Del mundo, en particular de nuestro país. Porque dependiendo de qué actividad tenías, resulta que seguías recibiendo tu sueldo como siempre, o de golpe si tenías una actividad privada particular, por ejemplo de oficio, de golpe no podías trabajar más, como por ejemplo ustedes nombraron hace un rato los peluqueros, ¿no? Sí. Es decir, el peluquero se quedó sin trabajo, es decir, ese señor dejó de trabajar y directamente no recibió más ingresos. Y uno se encuentra con un abanico grande de personas que desde aquellos que reciben su salario como siempre, hasta aquellos que dejaron de recibir ingresos al día siguiente de la declaración del aislamiento. Y eso, obviamente, tuvo un impacto en los colegios, dependiendo les diría, del nivel social fue algo distinto, pero ni siquiera fue algo lineal, donde uno podría decir, bueno, a lo mejor en los colegios más caros, donde hay familias de mayores ingresos, fue menor que en otros. En realidad fue como la pandemia atravesó de manera transversal a la sociedad. No fue necesariamente que perjudicó más a los de menos ingresos. No fue exactamente así, pero sin duda en todos los colegios, en todos los niveles sociales, generó impacto, ¿no? Y eso obviamente en algunos colegios significó una morosidad altísima, inclusive con un impacto mucho más grande en los jardines, porque como la educación no es obligatoria, dependiendo de la jurisdicción hasta sala de 3 o sala de 4, entonces eso hizo que muchas personas directamente dieran de baja a sus hijos, o también, en algunos casos, pidieran el pase a colegios del Estado. Al pedir el pase a colegio del Estado, automáticamente dejas de pagar cuota, y alguno lo que piensa es, no puedo pagar, bueno, en fin, va al colegio del Estado, se matricula ahí, aunque no curse por ahora, sobre todo si mi hijo es muy chiquito, y el año que viene veo. Matías, ¿y crees que ha tenido que ver la insatisfacción de los padres en cuanto al servicio recibido por parte de la institución educativa? Yo creo que en parte puede ser. Es cierto, como comenté hace un ratito, que no todos los colegios estaban bien preparados para esto. Esto es un cambio que se venía. La innovación educativa es algo que está en marcha hace algún tiempo. Argentina viene un poquito más atrás en eso respecto del mundo, como suele ocurrir. Ahora se dio de golpe, ¿no? Claro, Barcelona, por ejemplo, es de avanzada, ¿no? Con Montserrat del Pozo. Pero, digamos, aún así, aunque Argentina viene un poquito detrás, aún así ya se está hablando mucho en Argentina, por ejemplo, todo este tema de las aulas generales donde los alumnos pueden realizar actividades de distinto tipo y donde se colocan los escritorios de distinta manera. La pedagogía no es mi especialidad, pero indudablemente estoy al tanto, ¿no? Yo me dedico más a la administración, pero eso es algo que se venía en la Argentina también. Y muchos colegios estaban preparados para virtualizarse, pero otros realmente no, y eso es lo penoso de eso, es que sobre todo el Estado no estaba preparado, ¿no? Claro. Y Matías, yo otra pregunta te hago. Ante tras esta experiencia, ¿crees que se va a virar
hacia una educación de un homeschooling, digamos, que la gente diga, bueno, no sé, el colegio hasta cuánto realmente influye en, o sea, en la adquisición de conocimiento por parte de nuestros chicos, por tanto, haciendo una comparación en números, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor un sistema homeschooling o un sistema hoy por hoy en Estados Unidos está costando $300 anuales, si mis cálculos no fallan, más o menos, frente a lo que cuesta una matrícula en un colegio privado hoy. O sea, ¿han evaluado que a lo mejor o hay familias que se están planteando, crees, esta posibilidad? Claro, esta posibilidad, esta transferencia. Yo creo que sí. A ver, lo primero que me gustaría decir es que en general no comparto esa mirada que algunos tienen de decir hemos perdido el año. Yo no creo eso para nada. Yo creo que se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de los colegios y también de las familias, porque hay que decir que las familias también, sobre todo cuando tienen hijos más chicos, necesitan acompañar a sus hijos en la educación virtual, porque no lo pueden sostener solos. No creo que el año se haya perdido para nada. Creo que el aspecto formativo también tiene que ver con eso. Claro. Y además este año se ganó por muchos otros motivos que, por supuesto, no dejan de lado lo malo que ha tenido el año. Respondiendo a tu pregunta, es muy difícil medir en dólares para nosotros. Los dólares de hoy no son los de hace 6 meses, por decir, digamos, y eso en un punto nos coloca fuera del mundo, porque en Argentina es muy difícil evaluar cuáles son los valores reales. De hecho, no sabemos cuáles son los valores en pesos cuando salgamos de la pandemia. En fin, es una discusión que está abierta. Pero sin duda yo no creo en lo personal que ese vaya a ser un cambio automático ni inmediato. Claro. Yo creo que va a haber como un boom, y esto excede a los colegios, para volver a la normalidad, diría, a la normalidad que conocimos. Aparte, las familias están deseando que los chicos... Por ejemplo, sigamos con trabajo virtual, ¿no? Me refiero a los trabajos de oficina. Claro. Pero yo creo que va a haber como una fuerte inercia de todos de poder volver a una normalidad que signifique ir a comer afuera, que signifique viajar, ir de vacaciones, que signifique volver a la oficina y encontrarnos con amigos, y también volver a la escuela, ¿no? Matías, y ¿cómo, si podemos hacer una comparación, las comparaciones son malas, ¿no? Pero ¿cómo está la Argentina hoy respecto de la región en este tema que hablabas vos de estos cambios que a partir de la pandemia se tuvieron que implementar en los colegios y en la educación, digamos, de alguna manera? ¿Estamos atrasados? Estamos, comparando la región, ¿no? Para no irnos a otros lugares. ¿Estamos atrasados? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? Yo diría que estamos de manera similar, es decir, la pandemia atravesó a todos de manera, como decía antes, transversal. Claro. Y eso vos lo podés ver, por ejemplo, cuando se habla mucho hoy de las familias que de golpe no están conformes con algunas de las cosas que pasan en Argentina y dicen, bueno, me voy a vivir a Uruguay. Está bien, hay de eso, ¿cierto? Pero en general es gente ABC1, eso no es el promedio. Y no lo juzgo, no digo si están bien ni mal, lo que digo es que eso es para un sector muy particularizado. En el promedio, Argentina está en el promedio también en ese sentido. Y cuando uno lo ve, por eso yo decía, me gusta mucho el término de que la pandemia nos atravesó de manera transversal, justamente, porque cuando uno ve los márgenes de morosidad en colegios ABC1 con colegios que son para familias más de clase media o de clase media baja, uno se encuentra con que no necesariamente aquellos colegios que tienen cuotas más baratas porque tienen algún aporte del Estado, no necesariamente la morosidad es peor en esos colegios. Claro. Eso quiero decir. Justamente porque los ingresos no fueron necesariamente más bajos en los niveles más bajos de los ingresos de las personas, ¿no? Claro. Matías, la verdad que, bueno, muchas gracias por esta comunicación, por esta visión. Me parecía un tema súper importante teniendo en cuenta que ahora empezamos un segundo semestre, que estamos en las vacaciones de invierno y que también uno espera, digo, aunque no se note mucho, ¿verdad? Claro, la diferencia. O sea, no hay, digo, porque no nos podemos ir afuera, no podemos cambiar tantas cosas en las rutinas de las familias, pero al menos, bueno, no tenemos la tarea o los Zooms o las conexiones de todos los días y nos permite un descanso y creo que las familias también esperan, bueno, cómo va a seguir el colegio adaptándose a esta nueva realidad, ¿no? Así. Sin duda, y eso de adaptarse tiene que ver, es para los colegios y es para las familias, y por eso es tan importante. Yo creo que de alguna manera la sociedad toda, entre comillas, ¿no? Lo que digo, redescubrió el rol docente y lo que significaba para las maestras
lo que significó para las maestras y todo el personal docente del país el tema de estar a la altura de las circunstancias. Y yo creo en ese sentido que el personal docente en general, siempre hay alguna excepción, pero en general ha pasado la prueba, ¿no? Bien. Es decir, ha pasado la prueba y me parece que en este sentido las familias también han pasado la prueba porque han tenido que acompañar a sus hijos. Esto ha sido un enorme desafío y cuando salgamos de la pandemia y miremos para atrás, ojalá que podamos descubrir que todos hicimos un gran esfuerzo, que salgamos airosos y que finalmente la educación del futuro sea una educación mejor. Bueno, Matías, ¿cómo se nota que tienes experiencia radial, que sabes lo que son los tiempos, etcétera? Así que te agradezco mucho, mucho, mucho este momento, este espacio y que me hayas permitido invertir los papeles, los roles. Los sábados nos vemos. Es un placer, como siempre, y que así como todos los sábados, vos, Arantxa, desde hace un montón de años participaste en nuestro programa en Valorar, aquí en el programa que hacemos en Pilar con amigos, así que un placer y siempre que necesiten, acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso fuerte. Chao, chao. Bueno, muy Era interesante. Matías Darrocha, socio en Adveniat Consultores. Me parece muy importante. Vos sabés que hablando de